99.7 Noticias en entrevista. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Está con nosotros ya aquí en cabina la arquitecta Gisela Méndez. Ella es exsecretaria de Movilidad del Gobierno del Estado. Y aquí sí corrígeme, Gisela, porque yo tengo que considerar, fuiste una de las promotoras de la nueva ley de movilidad sustentable del Estado, ¿no? Pues nosotros las hicimos. Bueno, primero, buenos días. Bienvenida. Bienvenida. Estás en casa, Gisela. Sí, me ponen a hablar de los temas que me gustan y me voy así, sin saludar, perdón. Sí, fue la primera, o sea, nosotros la hicimos. Uh-huh. Y de hecho, creo que es la primera, estoy absolutamente segura, no sé si ya sea la única, pero era la primera ley que tenía un título que hablaba de la política tarifaria. Uh-huh. ¿Qué es la tarifa? ¿Cuántas tarifas hay? ¿Cómo se debe calcular? Y qué pasa con los cálculos de la tarifa y cómo se tiene que aprobar. Entonces, eso es algo que hicimos. En ese momento no mucha gente le hizo caso, pero sabíamos que con visión a futuro, pues iba a funcionar. Hablábamos del 2017, ¿no? Más o menos. 2017, así uh-huh. es. Y sin lugar a dudas, hoy, pues prácticamente 7 años después, es un tema que ahí está de moda, ¿no? Y yo por eso te decía, me caíste del cielo, porque yo estaba buscando alguien que me hablara más que nada desde el aspecto técnico-social, ¿no? Una voz autorizada. Exactamente, una voz autorizada, y estaba revisando algunos de los documentos que compartimos, y yo veía que el incremento referente pues es el de 17, ¿no? El de 2017, sí, que fue de 2 pesos, que fue en el que tú estuviste ahí de cerca, en el que participaste. Que evidentemente pues lo realizan bajo un criterio de un estudio técnico, claro, ¿no? Con metodología, con toda esta parte que se debe considerar. Sin embargo, hacia atrás, de 2017, hacia atrás, el inmediato era de 2012. De 2012. Que fue de 1 peso. Sí. O sea, 2012 subió 1 peso, 2017 subió 2 pesos, y hoy, 2024, la propuesta de la comisión es de 4 pesos. ¿En qué momento, Gisela, se da una situación así? Pues mira, yo recuerdo que cuando analizamos el aumento de tarifa en el 2017, primero analizamos qué sucedió con el aumento en el 2012. Y de acuerdo a los cálculos que hicimos, ese aumento de 1 peso les daba a los concesionarios poder tener 34% de utilidad sobre la tarifa. Y eso para nosotros era demasiado. ¿Qué empresa tiene asegurado el 34% de la utilidad? Y la utilidad, ¿cómo se forma? Pues tú tienes unos ingresos, tienes unos gastos y lo que te sobra es la utilidad. Y lo que hacen los concesionarios es que los gastos los mantienen al mínimo. ¿Eso qué quiere decir? No invierten en vehículos, no invierten en mantenimiento, mantienen a los choferes. En educar a sus choferes. A los choferes no los tienen en el IMSS, no les pagan, sí, prestaciones y van dejando que los camiones se vayan descomponiendo hasta el límite. Entonces tú ahí, como empresa, ahorras gastos y entonces te quedas con una utilidad. Y para nosotros se nos hacía grosero tener 34% de utilidad cuando en el 2012 se le subió 1 peso. Eso fue el cálculo que se hizo en ese momento. Cuando nosotros llegamos en el 2017, pues evidentemente veníamos de una era de gasolinazos, ¿no? En donde evidentemente el costo del combustible subía mucho. Si nosotros pensamos en términos de canasta de costos, el diésel, digamos, que usan los camiones, se lleva el 80% del gasto. Entonces, si tú tienes un vehículo viejito que gasta muchísimo diésel porque ya está viejito, pues entonces tu gasto va a ser mayor. Por eso la importancia de la renovación de los vehículos. Entonces sí vimos que del 2012 al 2017, pues la utilidad venía en cascada hacia abajo y en el 2017 ya estaban en un término de pérdida de rentabilidad, se llama, ¿no? Entonces se hizo un cálculo diciendo, ¿qué pasa si logramos solamente subir 1 peso? Pues bueno, se recupera, tienen una utilidad un poco menor al 10%, pero digamos que se recupera el tema. Si se levanta 2 pesos, realmente el costo del transporte se paga con el 1.50, nos que sobrarían 50 centavos. E hicimos el cálculo, ¿qué pasa si esos 50 centavos los ahorramos? Nos da para renovar el 30% de la flota. Ir a renovar con unos vehículos que estuvimos rodando, que eran vehículos de última tecnología, etcétera, etcétera, pagables y adecuados a las condiciones de Colima. Entonces nos daba esos 50 centavos aumentar, a garantizar la renovación total del 30% de la flota en todas las ciudades. Y aumentarlo más de eso, y sobre todo dejarles un margen de utilidad, creo que habíamos acordado el 13%.
parte de los acuerdos que hicimos con los concesionarios fue cuánta utilidad vas a tener, porque tú al final estás operando un servicio público. Sí, claro. No es una empresa privada en donde puedes decidir, incluso las empresas privadas con toda esa utilidad o hacen reparto de utilidades o invierten o crecen o mejoran el servicio. Cuando vemos que son 4 pesos ante ese cálculo anterior, híjole, o sea, yo no me puedo imaginar cuál es el porcentaje de utilidad que están teniendo ahora. Échale. No lo sé, pero simplemente a nosotros en el 17 con 50 centavos de más nos daba para renovar el 30%. Y en los acuerdos actuales no hay un compromiso de renovación ni al 100% de la flota. Y entonces creo que sí hay que dar un paso atrás para ver cómo se calculó esta tarifa y cuáles fueron las decisiones que se tomaron al respecto. En la ley hay 2 tarifas, la tarifa técnica y la tarifa social. La tarifa técnica es cuánto me cuesta llenar esta taza de café, o sea, en cuánto me cuesta. Y la social es en cuánto te la voy a vender. ¿Y por qué es social? Porque yo como gobierno tengo que garantizar que tú, persona que lo necesitas, tienes la capacidad para poder acceder a esa tarifa. Tienes la capacidad de pago para acceder. Entonces, si a mí esta taza de café me cuesta 10 pesos, yo te la voy a vender en 5. Pero la ley en ese momento y ahora todavía obliga a que tú reconozcas que te cuesta 10 pesos y que se la vas a dar en 5 pesos. ¿Y esos 5 pesos quién los va a pagar? Los paga el gobierno a través de un subsidio directo o indirecto. Pero si yo esta taza me cuesta 10 y yo decido dársela a las personas en 15, también la ley te obliga que esos 5 pesos extras están obligados a meterlos a un fondo vigilado también con gobierno para garantizar la renovación de la flota. En este cálculo que se hizo, ¿dónde están esos 2 escenarios? Eso sí, no lo sé. Ahora, Gisela, en aquel, pues no sé si lejano, pero sí ya pasado 2017, que se acordaba que un porcentaje iba a la renovación del 30% de unidades. ¿Qué pasó? ¿Se renovaron o no se renovaron? No se renovaron. Yo salí meses después y evidentemente los concesionarios habían hecho un compromiso de hacer junto con el gobierno del estado, que ya iba bastante avanzado, un fideicomiso para ingresar esto. Yo sé que los concesionarios estuvieron guardando todo ese dinero, se llegaron a juntar no sé cuántos millones de pesos, pero evidentemente después el gobierno soltó el tema, no le interesó darle seguimiento a los compromisos. Y dicho de los concesionarios, no me van a dejar mentir, me dijeron, no, pues no lo gastamos, o sea, lo que habíamos ahorrado, si no, no nos van a exigir, pues porque los tengo que guardar. Y es que ahí también es otro tema, o sea, el concesionario tiene que tener el control de la autoridad. Más bien, la autoridad tiene que tener el control de los concesionarios. Me suena chantaje. Más bien así lo tenían, ¿no? Entonces, cualquier cosa tiene que irse por vías paralelas. O sea, tiene que haber tanto el garrote como la zanahoria. Tiene que haber supervisión para poder cumplimiento de los acuerdos. Si no, nos pasa nada. Tú cuando estabas en estos menesteres que estabas viendo el asunto del transporte para la gente, ¿ya existía esta comisión? Nosotros la diseñamos. Porque antes la comisión no era más que el Consejo Estatal de Transporte, en donde se hacían unas mega asambleas, donde la FEC llevaba cientos de estudiantes y entonces ahí enfrente de todos hacían todo, exactamente, hacían todo un show de no vamos a permitir el aumento. Y entonces el aumento de entre 1 y 2 pesos se hacía, pues yo creo que 1, no, mejor 2, no, mejor 1.5. Entonces a mí como técnica pues me da cortocircuito en el cerebro porque eso tiene que ver con pues unos costos, no es a tanteo, ¿no? Entonces hicimos la comisión justamente para que se decidiera de una forma más ordenada, pero junto con la comisión en la ley también tiene cuál es la canasta de costos que tienes que analizar, o sea, cuáles son los componentes que debe de ser analizado en la tarifa. Y en el estudio que hicimos en el 2017, pues ahí está, hicimos una demostración de cómo se aplica la ley en ese sentido. Déjame hacer una pausa, Gisela, y ahorita regresamos con algunos comentarios que hay ya de la gente, y también te quiero dejar un tema, dos temas sobre la mesa. La participación del usuario en la comisión. ¿Qué tanto le alcanza el nivel de representación al usuario en la comisión? Me da la impresión que le falta, te la dejo a ti. Y la otra, pareciera que la discusión en este momento se centra exclusivamente en la renovación del parque vehicular. Es lo único que se contempla, es lo único que considera, es lo único que realmente vale, ¿sale? Ahí te los dejo y ahorita regresamos para seguir platicando. Son las 7:59, está con nosotros Gisela Méndez, exsecretaria de Movilidad en el gobierno anterior, voz autorizada
para hablar sobre estos temas del transporte, tarifas y demás. Regresamos. 8 de la mañana con 4 minutos, Marvin. Tenemos por acá mensajes, comentarios, saludos para Jorge Maciel que dice buenos días, saludos y bendiciones. ¿Qué razón tiene Griselda? Fue la mejor que tuvo movilidad, ella impulsó para cambiar los taxis viejos y los concesionarios se opusieron y obligaron su salida de movilidad. Ella sí enfrentó a la mafia que maneja el transporte público en Colima, es la opinión de Jorge Maciel. Alguien también nos dice por acá, que no dejó nombre, pero dice, Gisela es la mejor mujer con el corazón más humano que he conocido en Colima. Mi admiración y mi respeto, le aplaudo de pie, siempre en todo lo que trabaja, lo hace bien, mi mayor y total admiración. Y sí le sabe al tema. Sí, sí. Víctor Hugo dice, con la Colibeca les alcanza para pagar el viaje al menos de los coliestudiantes. También Esme nos dice, aprovechando la visita de Gisela, quien fue precursora de la Ley de Movilidad y el Reglamento de Servicio de Transporte a través de plataforma, si nos pudiera señalar por qué para plataformas son 5 años de vigencia de un vehículo y para taxistas son 10 años. Gracias y buen día. Son algunos de los mensajes que van llegando aquí. Recuerden WhatsApp 312-2320-997. ¿Quieres contestar el comentario, sí, Gisela? De las plataformas, de los las taxis. plataformas, realmente no recuerdo las vigencias, pero en aquel momento la idea era que las plataformas tenían vehículos más nuevos. Entonces, y podían renovarlos porque también tenían tarifas flexibles, entonces podían tener más utilidad y entonces y se aseguraba que la flota fuera prácticamente nueva. Mientras que los taxistas tenían al menos 10 años y tenían más kilómetros recorridos, pero tenían más posibilidades de hacer una inversión más a largo plazo. Lo que nos dijo la historia, y lo dijimos en ese momento, fue pues que los plataformas se iban a convertir en los en los taxis viejitos, pues, porque ya no les exigen que sean vehículos de último modelo. Aquí en Colima no pegó, tú no ves que eso sea algo que esté compitiendo contra el taxi. Entonces, bueno, la historia un poco puso a cada quien en su lugar. Bueno, antes de la pausa, Gisela, dejamos dos temas sobre la mesa. Uno, la representación, y a mí sí es un tema que me ha generado conflicto últimamente. La representación del usuario en esta comisión mixta de tarifas. ¿Qué tan real es? Tú que estuviste ahí, tú que participaste de esos trabajos, me da la impresión que le falta un poco en materia de representación. Creo que el usuario debería estar más representado. Sí, totalmente le hace falta. En aquel momento, y siempre los que han representado a los usuarios son las organizaciones de estudiantes. Pero es muy difícil que un usuario de transportes, estoy hablando en todo México, estén organizados en alguna asociación. Los usuarios de transporte son las personas más oprimidas del sistema. Son los que usan el transporte porque no tienen otra opción. Y entonces consideran que el servicio es malo porque les corresponde que sea malo. Porque la aspiración es salir de eso e irse, ¿no? Y estadísticamente eso está comprobado. Entonces, sí, o sea, es como alguien que está acostumbrado a recibir golpes y entonces dice, ¿por qué voy a salir a decir no? Entonces, en ese momento las únicas que representaban un poco a los usuarios era la parte de los estudiantes, pero sí, sobre todo falta representatividad. ¿Quién los puede representar? Híjole, yo creo que ahí los diputados también tendrían que dar la cara por las personas. ¿Qué pasa? ¿Y de ¿Estos diputados? Los golpes de los que estabas hablando y que mencionábamos fuera del aire, es que hay muy poca información. Esa información va a salir el mero día en el que a partir de hoy ya va a subir la tarifa y es tanto. Porque hay muy poca información, muy pocas personas saben o tienen el dato. Ayer pues Alain estaba haciendo también un sondeo por la mañana y la gente no sabe de este aumento. Y por supuesto que al momento de preguntarle qué te parece, pues obviamente no les gusta. Entonces esta información que también, como lo mencionaba, es un tanto ambigua porque pues habla de renovación, o cuál era la palabra, Rehabilitación. Por supuesto no está hablando de autobuses nuevos, no, sino de una chainadita, pintadita, ponerle vinil por fuera, una afinada quizá, ponerle el vidrio a la ventana que falta, pero Más pues, lámina en el piso para que no se vaya el mandado, sí, por ahí. Además de eso, pues la falta de información, no sé, hay cosas que, como lo dices, pues las personas que necesitan el transporte, que lo utilizan día y que todos los días y que
familias completas también lo pueden utilizar y que entonces ya si empiezas a sumar a la semana cuánto se van a gastar en un autobús, sí enoja, sí molesta. Claro que molesta, pero molesta más saber que desde la concepción del por qué vamos a entrar el aumento, quienes están ausentes son la información de las personas. ¿Cuántas personas se mueven? ¿Por qué se mueven? ¿Por qué necesitan moverse? ¿De dónde a dónde se necesitan mover? ¿En qué horarios necesitan hacerlo? ¿Cuáles son las dificultades que tienen? ¿Cuál es el sector de la población? ¿Cuánto ganan las familias que al final no tienen otra opción que usar el transporte? Y la gran pregunta es, ¿las familias tienen la capacidad de pago para absorber 4 pesos para todos los integrantes de la familia a los cuales se les tiene que dar dinero para que paguen su acceso a las escuelas? Preguntas que seguramente nadie se hizo en esta comisión que decidió este asunto. Seguramente no saben ninguna de estas respuestas. Es que a lo mejor llegan a su casa, o sea, tienen chofer, llegan a su casa, llévame a tal lado, entonces pues las necesidades no las conocen como tal. Y eso es muy importante, porque eso es lo que determina la tarifa social. La tarifa social se determina es la capacidad de pago de las personas y sobre todo que como gobierno estoy dispuesto a invertirle también a eso. Yo sé que estoy en total desproporción, pero para la Ciudad de México, el subsidio que reciben los sistemas de transporte es el programa social más grande de México. La cantidad de dinero que la Ciudad de México mete para subsidiar el transporte es impresionante. ¿Y qué quiere decir subsidiar? Están pagando operación, están pagando mantenimiento, vehículos, ellos están invirtiendo. Todo esto están creando nuevos sistemas de transporte y todo eso con la misma tarifa. No quiere decir que la tarifa técnica sean 5 pesos, 6 pesos. Quiere decir que la tarifa técnica va subiendo. Evidentemente el diésel va subiendo, las inversiones van subiendo, van empezando a meter vehículos eléctricos, evidentemente va subiendo, pero el gobierno decide, a ti te la voy a mantener en 6 pesos, el resto lo pago yo, y eso es un subsidio. Claro. Pero para eso hay que tener claro cuánto pueden pagar las familias, cuál es el impacto que va a tener a las familias y cuánto cuesta. Yo no creo que esté claro ni una cantidad ni la otra, y eso es lo preocupante, porque lo que estamos haciendo es decirle a la gente, tú paga con tu salario familiar los compromisos o el rescate financiero que los concesionarios dicen que ya están en la quiebra. Entonces, ¿quién lo tiene que pagar? Págalo tú, que usas el transporte. ¿Y quién usa el transporte? Las personas que vienen de Suchitlán, de Comala, de Cuauhtémoc, que no solamente tienen que usar un taxi colectivo para llegar a un punto de transferencia y de ahí tomar 1 y 2 rutas para llegar a la escuela, porque pues si uno estudia en Coquimatlán en la universidad, pues qué padre, ¿no? A lo mejor les quitan la cuota de inscripción, pero pues se tiene que gastar 120 pesos. Hay familias, sobre todo en las zonas suburbanas o en las zonas más alejadas del centro y de los centros escolares, que deciden si mandar a un hijo a la escuela o no porque no les alcanza. Porque no les alcanza, les sale más caro mandarlos ida y vuelta en el transporte que pagarles una casa del estudiante para que se queden en la ciudad. Entonces, si no tomamos en cuenta las condiciones socioeconómicas de las personas que más necesitan el servicio, hablar de renovación, de aire acondicionado, de quitarle la ventana, pues eso es irrisorio a la necesidad. Y estoy hablando, por ejemplo, hablaba con una chica allá afuera, las mamás. Las mamás acompañan a las personas. Estadísticamente, y se los puedo comprobar, el transporte empieza a usarse desde los 3 años hasta los 25 o 28. A partir de los 25 o 28 se va en picada el uso del transporte. ¿Por qué? Entonces tú tienes y se mantiene como en el 15-18% en la ciudad de Colima, Villa de Álvarez. Pero ese grupo de personas de los 3 años no viajan solas. Viajan con hermanos, viajan con la mamá, viajan con la tía, entonces no es un pasaje, es el pasaje de quien va acompañando a estas personas que todavía no son autosuficientes ni personalmente ni financieramente. En el momento en que empieza a haber autosuficiencia, se abandona el transporte. Entonces un aumento de 4 pesos es un aumento de 4 pesos para una persona que tiene que pagar 5 pasajes, 5 personas en diferentes pasajes. Y ahora, el aumento de estos 4 pesos, ¿en qué más puede repercutir? En el aumento quizá también de otro tipo de transportes, que los taxistas digan, entonces nosotros también vamos a subir la tarifa, o ¿qué puede suceder? ¿Cuál es, o cómo es esta bola de nieve que se va a llevar más cosas, no?
La bola de nieve está en que si las personas no tienen la capacidad de acceder a un servicio, se buscan la vida de cómo poder hacerlo. ¿Y qué es lo que va a suceder? En las zonas de las periferias vas a ver más motos, más familias moviéndose en una moto, más necesidades de mototaxis, vas a ver más servicios de taxi colectivo, de voy para allá, entonces súbete y súbete y súbete, sí. ¿No? Porque al taxista evidentemente le va a salir. Yo, si fuera taxista, viera este aumento y dije, no, ya me hicieron el agosto, porque entonces la familia va a hacer la cuenta y le va a decir, me sale mejor irme en taxi y que me vaya soltando. Lo que va a hacer esto es que va a bajar más usuarios del transporte. Y pues como un negocio, ¿no? Si yo vendo cafés y subo el precio y ya vendo menos cafés, no me puedo después ir a quejar, oye, gobierno, ya vendo menos café, súbeme el precio del café, porque necesito recuperarme. Hay que pensar qué estamos haciendo, si estamos entendiendo a nuestros usuarios y si estamos entendiendo la capacidad de pago que tengan, sin olvidar que es un servicio público, está en la Constitución, que el gobierno debe garantizarlo. Déjame hacer una pausa comercial, Gisela, ya nos acusó otro corte en esta interesante plática Anótenle técnica y social sobre lo que representa este incremento en las tarifas del transporte urbano. Estamos platicando con la arquitecta Gisela Méndez, exsecretaria, la única secretaria que ha habido de movilidad en el Estado, ¿no, Gisela? No, Olivier también. Olivier fue subsecretaria, sí, tiene razón. Y aparte dijo que no sabía. Ella dijo, yo vengo sin saber nada, dijo. Gisela Méndez, exsecretaria de Movilidad en el Gobierno del Estado, está con nosotros aquí en cabina esta mañana. Hacemos una pausa, regresamos. Son las 8 de la mañana con 19 minutos y tenemos aquí algunos comentarios de la gente, los radioescuchas y de muchos usuarios del transporte público. Carlos Alejandro dice que el problema en los camiones es que realmente los gobiernos no se atreven a meterse con los concesionarios, ya que son los dueños de los sindicatos. ¿Será? Los que tienen 4, 5, 6, 7 camiones y taxis también, te metes con sus camiones o les exiges que les den mantenimiento y pierden su apoyo sindical. Cecilú dice que también por eso creció además el usuario en motocicleta desde la pandemia, quien pudo evitó el camión y muchos hicieron de moto. Lo mismo dice alguien por acá, que creo que será más viable que la gente se anime a adquirir una moto que estar costeando pago de camiones. A mi mamá no le gusta eso. También dice Eric Márquez... bueno, hay algunos temas que son ahora respecto a las motocicletas, que están fuera de regulación y hacen un ruidajo, pero yo creo que eso también sería para... Esa es en otra ventanilla. En otra ventanilla, pero sí, algo que también se tiene que regular. Y perdón, y fíjate, está el asunto de que vemos las motocicletas por todos lados y ves 3, 4 personas arriba de una motocicleta, ves un niño de 2 años, ves un niño sin casco o con casco de repente. Los papás con casco y el niño sin casco. Ajá, y hasta ahorita de repente que Gisela nos pasa este dato, o sea, te das cuenta de que eso es una consecuencia de que la bandera no puede acceder al transporte público y tiene que arriesgarse a estar en una motocicleta 4 o 5 personas, y hasta ahorita, perdón, lo digo de manera personal, hasta ahorita me doy cuenta de que es una consecuencia de la falta de chamba y la falta de transporte público de calidad. Es que uno puede pensar 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos, 4 pesos, ¿no? Alguien puede pensar, y se han llegado mensajes diciendo eso. Pero es como cuando el calentamiento global, ¿no? Va a aumentar la temperatura 1.5 grados. 1.5 grados. Repercute muchísimo en la temperatura. Y estos 4 pesos va a repercutir mucho en la economía de las familias que necesitan usar el transporte. Sí, no. Hay que verlo de esa manera. Esa es la verdad. Los concesionarios se van a quedar con su carrizalillo todo seco. Van a ver. Ándale. Buena analogía. Elizabeth dice, que regrese la ruta 4. Cintia Zamora dice respecto al tema, las rutas también deberían de poner más camiones. Anteriormente los tenían chocados y había más control con sus horarios. Y la otra, ahora con la pandemia muchas rutas las quitaron y eran muy útiles, hablando de la 4, ¿no? Que ya lo mencionamos. Y también deberían poner una ruta para todo el tercer anillo y que entre a la colonia El Haya, si no es mucho pedir. Bueno, se me hace que sí, Cintia. También nos comenta acá, justo vengo atrás de un transporte público dando unos golpes de humo negro después de caja semáforo en rojo, de cada semáforo en rojo, perdón. También saludos para Pablo Valderas, para Nadia, que dice de Milenio a Centralia se deben tomar 2 camiones. Imagínense, tiene razón la señorita Gisela, y sí creo que los taxis también quieren aumentar la tarifa. Dice alguien por acá,
Bueno, ahorita que lo termines de editar el mensaje, lo leo. Jonathan dice que manda saludos a la regidora. Carla dice, buen día, que pasen más tarde. Ay, a ver. Buen día, que pasen más tarde. Gente trabaja en plazas y ya no se quieren parar. Pésimo el transporte. También comenta por acá la visión técnica que muy pocas personas tiene, y aprovechando que la invitada es una, ¿cómo ve el fenómeno de la motocicleta? Bueno, también hablando de la motocicleta. Y muchas gracias por acá los mensajes. A ver, a todo el estudio, solo para comentar que recuerda que un coche de plataforma cobra 25 pesos por un servicio y ningún amarillo cobra eso. Fíjate que estaba buscando ahorita que el peor transporte del mundo, el peor transporte público del mundo, uno está en Costa Rica, pero el peor está en Nigeria. Así que felicidades, ya somos Nigeria. Gracias. Espérate, no exageres. Ah, no vamos para allá. Somos Dinamarca. Somos Bueno, eso es en salud. En salud, en salud. Pues Gisela, ahí están los comentarios del auditorio, como te puedes dar cuenta, pues variopintos, ¿no? Como dice el clásico. Hablando de comentarios del auditorio, yo me acuerdo que me hicieron uno ayer, antier, en estos días, y aprovecho para ponerlo. ¿No hubiera estado más fácil al revés? Que el Estado, como autoridad, pudiera gestionar esta parte de financiamientos, incluso funcionar como aval de los propios transportistas, y renovar primero, insistiendo en esta parte que pareciera que todo pasa por la renovación de las unidades. Renovar primero los camiones, traerte unos camiones chidos acá, 2024 y demás. Todo. 2025 dijiste 2025 dije incluso, y aventarlos, órale, ahí están. Y ahora sí, si quieres, pues hasta sin estudio, ahí te van los 4 pesos de incremento. Yo creo que no habría quien chistara, o sería menos el brinco. ¿Cabe esa posibilidad, Gisela? Yo creo que aunque les pusieras vehículos eléctricos, hay familias que los 4 pesos no lo soportan. Sí. Entonces, una familia no decide si tiene para mandar a los hijos a la escuela con este incremento, y decide más cómodamente si es eléctrico o no es eléctrico. O sea, simplemente si no pasa, si no atiende la hora, si se sale de su presupuesto familiar, pues así le pongas autos voladores, pues no lo va a usar. Entonces, creo que el incremento de 4 pesos nos lleva a una discusión social que deja todas estas cosas de la renovación, el aire acondicionado, en un nivel de discusión muy abajo. Si estuviéramos hablando de un aumento de 1 peso, de 2 pesos, entonces creo que ahí sí entra una discusión de qué va primero, el huevo y la gallina. Sí. Y yo creo que sí el gobierno, y estoy hablando de todos los gobiernos, siempre dan el aumento y luego, ¿qué creen? Siempre no cumplimos. ¿Qué es lo que no se paga con la tarifa y que necesita el sistema de transporte? Puntos de parada, paradas, paraderos, resguardos para el sol, para la lluvia, eso no se paga. Iluminación, eso no se paga con la tarifa. Que existan las condiciones viales de las rutas, que estén bien planeadas las rutas, que el gobierno pueda tener acceso a los sistemas de monitoreo para poder monitorear si están llegando a tiempo o no, que les exija a los concesionarios que los choferes tengan derechos o que los choferes reciban un salario para que no digan, híjole, es que ya no me va a salir, ¿para qué cumplo esta última hora de ruta si no voy a agarrar a nadie? Y entonces la persona que estaba esperando, que a lo mejor era la única usuaria, en la noche ahora se tiene que echar todo eso caminando porque el chofer ya hizo la cuenta que ya no le sale. Entonces, si no cambian eso, todo eso no sale de la tarifa. Y eso sale de tener, pues hacer cumplir la ley y tener ejercicio de autoridad. Claro. Entonces, si empieza a hacer eso, yo creo que entonces la ciudadanía podría ver, bueno, hay una intención, hay una intencionalidad. Y ya después le metemos lo que sí paga la tarifa. Que sí paga la tarifa, pues la operación. Ahora, seamos transparentes en qué de la operación paga. Hace poco decía una usuaria, se fueron las rutas en la pandemia. Antes de la pandemia, Colima de Villa de Álvarez tenía aproximadamente unos 240 vehículos operando. Hoy tiene abajo de 120. Entonces, tenía 20 y tantas rutas. Después de la pandemia, en el 23, cuando hicimos el corte, tiene 16. Pues evidentemente que hay esto. Ahora, este costo técnico, ¿con base en qué lo hicimos? ¿En los 240 que van a regresar o en los 120 que están operando? Porque entonces ahí la disparidad de los 4 pesos se amplía muchísimo más. O, díganme, en esta tarifa técnica, ¿cuántos vehículos estamos metiendo? ¿Cuántas personas más vamos a hacer? Y pues evidentemente la ciudadanía
Lo que ve es, yo voy a salir de la escuela y tengo que levantarme 1 hora más temprano porque el tiempo de paso de las rutas es de 30 a 48 minutos. Si yo la vi pasar, me sale más barato irme caminando, o sea, en términos de tiempo. ¿Cuánto tiempo más me tengo que levantar más temprano? ¿Cuánto voy a llegar tarde? ¿Logro dejar a los niños a la escuela, ir después al trabajo, salir y hacer un trámite, regresar o ya no me sale? Entonces esa decisión en la vida cotidiana de las personas sí se ve totalmente afectada. Claro. Creo que lo importante es que haya un equilibrio. ¿Y qué podemos hacer? Que no pague la tarifa, que sí necesite inversión y que es lo que sí paga la tarifa de una forma más justa. ¿Y cómo lograr ese equilibrio? Ya sabemos que no conocemos los números actuales con los cuales se habría realizado o tomado esta decisión. No los conocemos, no son públicos. Ya nos dijiste que no imaginas el margen de utilidad con este incremento de 4 pesos. Pero, atrévete. ¿Cuál crees tú que pudiera ser un aumento razonable en estos tiempos en materia del transporte en Colima? Es que todo depende de qué es lo que quieras pagar con el aumento. En este equilibrio que tú dices. En ese equilibrio yo creo que esos 2 pesos debería de ponerlos el gobierno invirtiendo en infraestructura hacia afuera. O sea que 2 pesos para la gente. Sí, pero esos 2 pesos tienen que salir de la bolsa del gobierno para eso. ¿Cuántas? Y hagan la cuenta, o sea, yo no tengo calculadora, pero Colima movía cerca de 100,000 viajes diarios. Manzanillo andaba como por los 130,000. Ahorita después de la pandemia ya Colima cayó hasta los 75,000 viajes diarios. ¿Cuántos se van a perder por este aumento? Porque al final las personas van a tener que solucionar su movilidad y no va a ser con el transporte público porque entra en un rango de precio que no les permite sustentarlo. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos este equilibrio asegurándonos que no perdamos usuarios en el transporte? O sea, lo correcto sería que el gobierno subsidiara 2 pesos y que el usuario pagara sus 2 de incremento. Pero el subsidio tendría que ser no dándole los 2 pesos al concesionario, sino garantizando que lo que necesita la gente está. Y para eso el gobierno necesita dinero. Claro. Y de ese dinero tiene que salir, poniendo paradas, asegurando que exista planeación, metiendo más dinero para supervisores de transporte para que se aseguren que las cosas lleguen, asegurando que todos los vehículos tengan el monitoreo para que tú sepas exactamente qué es lo que está pasando y que garantices a las personas que su vehículo pasa en 15 minutos y que tiene todos los vehículos que necesita hasta las horas que están dados el servicio. Entonces yo creo que sí es importante, pero hacer un buen cálculo. Lo importante es que los gobiernos están empezando a invertir ya dinero público en obras de transporte, nosotros no nos podemos quedar atrás. Claro. Marvin, ¿hay comentarios? Sí, hay algunos comentarios que me gustaría sacarlos al aire. Juan Carraza dice, pues ahora sí que hagan huelga, que no la agarren, que se cooperen y paguen su Uber y que los camiones anden solos para que lo aumenten tanto a su servicio mediocre. Es como cuando en la pandemia no te decían, oye, hey tú, no salgas de tu casa, estamos en cuarentena. Tengo que salir a trabajar, ¿no? Noemí nos dice, buen día, falta transporte colectivo para el Chivato, Cotillo, Chiapa, Joyitas. Hay muchas personas que necesitan trasladarse a la Villa Colima y los ves caminando por la orilla de la carretera. Eso es preocupante también. Es lo que menciona Gisela, ¿no? Que de repente no hay información, no hay conocimiento y bueno, pues con todo respeto, pero pues este tipo de decisiones a veces se toman nada más con las patas. Claro. Cecilia dice que si tuviéramos un sistema de transporte como Guadalajara o CDMX, que hay muchas rutas y con horarios continuos, yo dejaría mi coche en casa y me movería en transporte urbano, pero pues no. También Ray dice, ¿por qué no se ha implementado el transfer, el boleto que te permite pasar de una unidad a otra cierto tiempo con un solo pago? Bueno, pues también nos dice por acá, los sábados y domingos ni se diga, ni taxis, mucho menos rutas. Alguien dice anónimo porque no le gusta que lo relacionen con su punto de vista. Dice, ¿cuánto tenía que no aumentaba el servicio de transporte público? Todo aumenta año con año. No veo que hagan el mismo drama cuando le suben las cervezas, refrescos o cigarros. Pero sí está de acuerdo que es pésimo el servicio de transporte. Mira, sobre ese comentario me gustaría decir una cosa. Nadie está diciendo que no es justo que se suba. Claro que necesitaban un ajuste. Todo sube. La pandemia les pegó muy duro a los concesionarios. Están perdiendo 30,000 usuarios que no van a recuperar y cada vez van a perder más. Evidentemente necesitan un apoyo. El tema no es cuándo, es cuánto. ¿Cuánto es? ¿Y quién paga?
Y aquí la decisión es, las personas que lo necesitan deben de pagar lo que tú digas que necesitas, sin la transparencia de saber qué es lo que necesitas, qué es lo justo, hasta dónde yo te voy a poder apoyar como gobierno con cosas que apoyan el servicio. ¿Cómo podemos ir avanzando juntos? Lo que es injusto es el cuánto y a quién le estás pidiendo que se pague. Y creo que esa es la discusión. Es totalmente justo que se pueda aumentar el transporte. De hecho, en la ley se puso que la tarifa técnica se tenía que realizar cada año. Exacto. Con el aumento de la inflación. Eso se dejó en la ley. Y eso es algo justo que deben de demandar los concesionarios. Pero todos los accesorios en torno, lo que estamos discutiendo ahora es el costo para las familias, que van a hacer que sea contraproducente incluso para los concesionarios. Sí, un incremento del 50% es desproporcionado, no en la tarifa del transporte, en lo que sea. Y el hecho de que no salga, bueno, algún vocero, porque ya sabes que este gobierno estatal le fascina estar hablando con voceros, el hecho de que no salga de repente alguien a decir, miren, se hizo este estudio, está así el asunto, eso lo tendrán que hacer, bla, 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 y todo esto, y por eso es este asunto, pues tú dices, ¿de dónde se sacaron esta idea, estos números, que a fin de cuentas va a tener que pagar la Sí, porque de lo contrario pareciera que lo hicieron sobre las rodillas, que lo decidieron sobre las rodillas, eso lo estoy diciendo yo. Pero bueno, algo más, Marvin, porque ya estamos en la parte final. Rápidamente, bueno, Manuel dice que salga del impuesto de las placas, esos 2 pesos. Liliana también dice que es conductor de plataforma y es inaudita la tarifa que impera ahorita en las plataformas. No es posible que se paguen 25 pesos por un viaje de 2 kilómetros cuando la calidad del servicio es muchísimo mayor al de un taxi amarillo. Les gusta regalar su trabajo, pero no es posible que se cobren esas tarifas de un servicio de calidad. Y Nori dice, bueno, que en la reserva hay algunas rutas 13, 13A y 14 que pasan cuando quieren. Y bueno, pues seguramente será tema en muchas colonias. Todavía va a dar mucho de qué hablar. Todos los días. Sí, Gisela, agradeciendo mucho tu visita, te quiero hacer una última pregunta. Con todo esto que hemos platicado, con todo esto, digo yo, siento que estás hasta apasionada con el tema ahorita, que te encanta. Y viendo todo el escenario, viéndolo desde arriba, tú como especialista, ¿crees que vienen buenos tiempos para el transporte público en Colima? ¿Crees que hay buenas condiciones? ¿Crees que lo va a haber? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que vienen tiempos muy inciertos. No quisiera decir buenos o malos, son inciertos, porque creo que tenemos que ser más transparentes con la ciudadanía sobre las decisiones que estamos tomando. Si hablo a nivel de México, a México le va a ir muy bien el transporte público, porque tenemos una presidenta electa que le apostó en grande al transporte público de calidad a bajo precio para las personas. Hoy la Ciudad de México está discutiendo sobre la tarifa cero, es decir, qué tanto podemos bajar el costo a eso. Hay muchísimos estados que están subsidiando y que están manteniendo la tarifa baja porque están pagando justamente a través de subsidios directos o indirectos eso. Creo que es un movimiento nacional al cual nos vamos a tener que subir. Pero tenemos que evolucionar poco a poco. Yo creo que a México le va a ir bien en transporte público. Espero que esa ola le llegue a Colima, pero necesitamos empezar a ver el transporte público como lo que es, un servicio público que nos mandata la Constitución para asegurarle el derecho a la movilidad de las personas y no como un negocio que tiene atrás compromisos de cualquier tipo que los vamos a hacer que la ciudadanía los pague. Gisela, te agradezco mucho tu visita. Gracias. Gracias. Gisela Méndez, exsecretaria de Movilidad del Gobierno del Estado, estuvo con nosotros esta mañana aquí en cabina. Que sí le sabe. Que sí le sabe. Especialista. Pregúntenle, aquí está. Les pasamos el contacto. Que no les dé pena reconocer que no saben nada. Acérquese con las que saben. Sí, hombre. Aquí vive, aquí está. Bueno, y aparte, pues, nada más ese asunto, o sea, de que más? la bandera sepa, no sabe ni cuánto les cuesta el servicio a los concesionarios. Bueno, Lean los imagínense. comentarios de la transmisión en vivo también, los invitamos. para que sepan la opinión de la gente. Exactamente. efectivamente. Gracias, arquitecta, por tu visita Gracias esta a mañana. ustedes por el espacio.